Entonces, la herida que hoy vamos a tocar es la herida de la injusticia. Es una herida que también marca mucho al ser humano y que hace una marca profunda que después en su proceso de vida, cada uno de nosotros, cuando tenemos esta herida, va a producir ciertas situaciones que nos impiden esa plenitud y ese cumplimiento de propósito. Ahora veamos qué es la injusticia. Dice que la injusticia es la ausencia de justicia precisamente o de equidad en una situación. Pero para poder entender exactamente lo que realmente es injusticia, eh, tenemos que saber primero lo que es justicia. Y la justicia no es más que dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Sin embargo, eso no es lo que siempre sucede. De hecho, allí usted ve el símbolo, un símbolo que se utiliza para mostrar lo que es la justicia, lo utilizan mucho a nivel legal, ¿verdad? Y es una mujer con los ojos vendados y una balanza en sus manos buscando ese medir, ese pesar, para dar un pago justo, pero al verse así vendada, es como que si la justicia allí está ciega. Y creo que realmente mucho de esto lo vemos suceder constantemente en nuestro diario vivir. Ahora bien, la herida de la injusticia la sufrimos básicamente cuando nos sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor. También puede suceder cuando no nos sentimos respetados, ya sea por personas que están cercanas o por cualquier tipo de persona, pero que no nos estén dando esa posición que consideramos que deben darnos, o que nos merecemos. También esta herida puede ser sufrida por a quien cree que recibe más de lo que se merece. O sea, es como un poco una contradicción allí, pero también puede causarse esa herida allí, cuando una persona puede sentir que más bien se están excediendo en lo que ella está recibiendo. Es como la otra cara de la misma moneda. Y la persona que sufre esta herida es una persona que normalmente se disocia de sus sentimientos para no ser vulnerable. ¿Qué significa? Es como que si am, se dividiera, y para ello construye una máscara que es máscara de la rigidez. Hace una apariencia de una fortaleza, ¿verdad? Y para ellos el concepto del bien o del mal tiene mucha importancia. Casi siempre una persona que tiene esta herida es una persona que lucha muchísimo por precisamente que se cumpla la justicia. Suelen parecer fríos e insensibles, mas no es así. Es todo lo contrario, hay mucha sensibilidad en ellos, pero recuerde que dijimos al comienzo que esta persona se disocia de sus sentimientos para no ser ni parecer vulnerable, o sea, de alguna forma es una manera de protegerse. De pequeños estas personas, por lo general, o las personas que hemos vivido este tipo de heridas, ¿verdad? Se sintieron comparados con sus hermanos. Es algo que puede suceder muy frecuentemente en los hogares cuando, por ejemplo, se hace comparación o sea, los padres hacen una comparación entre los hijos y uno de los hijos puede sentir que no está siendo tratado de forma justa, o por ejemplo, cuando se da una preferencia a alguno de los hijos. Entonces, el hijo que está de pronto no siendo tomado en cuenta puede sufrir esta herida de injusticia, porque considera que no está siendo tratado de la forma en igualdad, con respecto a su hermano o a sus hermanos. Estas personas por lo general se sabotean a recibir porque los juzgan injusto. O sea, aquí trabaja mucho la parte de la autoestima. La autoestima es algo que a nivel de lo que son las heridas, tanto en la herida de rechazo como en la herida de abandono, la de traición, y cada una de las heridas que hemos estado hablando, la menosprecio, se da se marca muchísimo hacia la alta o hacia la baja autoestima, dando lugar a que la persona pueda tener tipos de respuestas hacia lo que sucede hacia ellos de una manera
eh, en donde se evidencia que ya sea que hay o una estima muy elevada o una autoestima demasiado baja, como estamos viendo aquí, donde dice que estas personas con la herida de injusticia se sabotean a recibir porque los juzgan injustos. O sea, no, es que yo no me merezco que me den tanto. En este caso, la autoestima está baja. Intervienen en asuntos, estas personas también intervienen en asuntos que consideran injustos. Es como que si tuviesen la necesidad de meterse a defensores, ¿sí? Al tener esta herida, ellos quieren, como siempre, buscar la manera de demostrar que ellos pueden cumplir, o sea, es como tener esa necesidad de ser, de recibir esa justicia, pero entonces ellos buscan abogar por otro como para llenar ese vacío o esa necesidad de recibir justicia. Y son personas que, por lo general, buscando precisamente también ese sentido de justicia y de rectitud y de que las cosas sean correctas, les gusta, tiene una tendencia a que les guste todo ordenado. Pero el asunto es que en este caso, estas personas casi siempre se mueven bajo una máscara de rigidez, o sea, es un orden muy rígido. Por lo tanto, no tienen, aunque el orden es bueno, en este caso, la motivación no siempre, al no tener una base muy correcta, no siempre va a producir entonces el mismo resultado y esto es bien importante. Y cuando estamos explicando esto, una de las cosas que es muy interesante es que las personas que pueden recibir estas clases o este discipulado en este caso, puedan irse evaluando y puedan irse como ver si se pueden ir identificando con alguna de estas cosas, porque al descubrir que esto está operando en nosotros, uno de los primeros pasos para poder ser sanados es reconocer que tengo un problema o que puedo yo tener esa herida para poder ir dándole solución. Ajá, y entonces, como habíamos hablado en las clases anteriores, ¿verdad? Cada una de estas heridas dan unos síntomas y estos síntomas no son más que esas hojas que se ven, pero que no es la raíz del problema y que es una de las, de las causas por las cuales muchas personas tratan con los síntomas, mas no tratan con la raíz y por eso, aunque se puede calmar el dolor porque las heridas emocionales, una de sus características es que siempre hay presente dolor en las personas. Este, se puede calmar el dolor, se puede tranquilizar, pero al no curarse, eso sigue estando allí. Y como constantemente nos estamos relacionando con personas o con situaciones, o estamos teniendo situaciones de vida que de alguna manera pueden estimular nuevamente esos recuerdos o esas vivencias que tuvimos y que, como vimos en una de las sesiones anteriores, cuando hablábamos de esa parte del consciente, del subconsciente y del inconsciente, y que eso está allí guardado, al no no ir a la raíz, pues sencillamente trabajamos con esa parte de los síntomas, pero al no trabajar con esa raíz, pues no se está curando, no se está sanando y por lo tanto es como vivir siempre en un ciclo repetitivo de patrones de comportamientos. En este caso, para la herida de la injusticia, la indignación, el perfeccionismo, que el perfeccionismo tiene que ver con esa parte de que a la persona le gusta todo muy, pero muy ordenado, pero con una base o una motivación no lo más correcta posible, con esa frialdad aparente, porque no es que son personas frías, pero que parecen frías, esa rigidez. También hay muchos deseos de venganza en esas personas, hay ira contenida en este tipo de personas. Cuando usted ve este tipo de comportamientos, pues usted ya sabe, o puede ser, por ejemplo, el que usted lo vea siempre tratando de ser abogado de casos porque realmente es una necesidad que está buscando llenar de sí mismo, pues entonces esos son como los síntomas. Y si le pasa a usted, pues usted dice, ah, bueno, si esto me está pasando a mí, quiere decir que tengo que ver por qué yo tengo esta herida de injusticia. ¿Qué causó esta herida de injusticia en mi vida? ¿Quién la causó? En qué momento esto empezó a darse en mi vida? ¿Fue cuando era pequeño, cuando era niño? ¿Fue con mis padres? ¿Fue con alguna figura de autoridad, un maestro? Eh, o,
o sencillamente hubo situaciones dentro de mi casa o dentro del contexto en el que viví, donde yo vi esto, la relación que tuvieron mis padres. Todo este tipo de cosas es todo un bagaje una cantidad de vivencias que pueden haber alimentado o pueden haber creado esta herida de injusticia y por lo tanto es importante que la persona pueda reconocer. Ajá, aquí tenemos entonces, bueno, esta lámina no está actualizada, pero no importa, podemos tomarlo como un ejemplo. Eh, Hablando de casos de injusticia de la vida, ¿verdad? En Uruguay es un primer país de Sudamérica en legalizar el aborto. Y obviamente estamos hablando de que el ser humano tomando la justicia y tratando de resolver una situación que amerita que se aplique realmente decisiones para que haya justicia. Y actualmente los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar por su carácter clandestino, aunque hoy en día ya no es solamente en Uruguay, en muchas partes del mundo esto ha ido en crecimiento cada vez mayor y al punto que hoy en día ya no solamente ya no es clandestino, sino que ya cada vez es más abierto, pero como quiera que sea el ser humano, está siempre ejecutando su justicia. Pero hablando de este caso, aquí dice que una niña de 11 años violada y embarazada, y por lo tanto a esta niña, bajo este contexto donde este embarazo se da como un acto de violación y donde ella no es culpable, ella fue una víctima, ¿verdad? Pues se quiere aplicar una justicia que al parecer, eh, pues el aborto pareciera ser como una salida, pero ese es el pensamiento de nosotros, puede ser el pensamiento de nosotros los hombres o humanamente hablando. Ahora bien, está la justicia del hombre versus la justicia divina. Y mira lo que dice Isaías 64:6. Pues todos nosotros somos como cosas impuras y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y esto es importante porque eh, es como el Padre Santo, el Padre Celestial, ¿verdad? Ve la justicia de nosotros. Él no la ve como algo bueno, sino al contrario, como, fíjense, como trapo de inmundicia. Y entendemos para los que estudiamos las Sagradas Escrituras, que este trapo de inmundicia del que habla allí, bajo el contexto de que se habla de la cultura hebrea, está hablando de ese trapo que utilizaban las mujeres en su periodo de menstruación, que era desechado, o sea, o era un trapo que después tenían que lavarlo de una manera muy prolija para poderlo limpiar, pero era considerado un trapo de inmundicia porque era una sangre muerta, era una sangre que ya no, la mujer desechaba de su cuerpo. Y mire cómo el Padre ve la justicia de nosotros los hombres, como un trapo de inmundicia. Y también Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen la luz como tinieblas y las tinieblas como luz, que consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Y realmente así está el mundo. Es como si está al revés, ¿verdad? Deberíamos aplicar verdadera justicia, pero estamos aplicando justicia humana. Es lo que el hombre está haciendo hoy en día en nuestros tiempos y cada vez con mayor libertad de creer que lo está haciendo bien. Y Elohim es un juez justo y nos indigna cada día, dice Isaías 7:11. Y así tenemos aquí el caso de esa chica, de esa niña víctima, ¿verdad? Con un embarazo fuera de tiempo, con un embarazo del cual no tiene ella culpabilidad, sino ella ha sido la víctima y está ese acusado. Ahora bien, siempre en estos casos uno piensa, alguien tiene que pagar por esta injusticia. Pero vemos que entonces en este proceso, porque no es solamente, este es un caso muy puntual que tiene que ver con el caso de una niña que fue violada. Más sin embargo, fíjense, desde 1973 aproximadamente, se han registrado más de 50 millones de abortos en Estados Unidos. Yo estoy segura que ese no es el número de violaciones que ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque los seres humanos estamos tomando en nuestras manos el hacer nuestra propia justicia. Y eso está trayendo
pues consecuencias a la humanidad y al mundo, ¿verdad que sí? Ah, y entonces alguien tiene que pagar, siempre tiene que haber un culpable, pero veamos un poco entonces cómo se maneja. Y aquí vemos también, vamos a poner otros ejemplos para que vayamos avanzando sobre esto, porque si hablamos de injusticia, pues como que hay casos también que son graves a nivel de injusticia, y tenemos la Inquisición española o el Holocausto nazi, la muerte de los indígenas a manos de los conquistadores. Y son tantos los casos que hoy vivimos, y hasta en nuestros tiempos vemos suceder, donde no es precisamente justicia lo que se vive, sino la injusticia, donde vemos tanta sangre derramada, tantas personas tomando gobernantes o personas de influencia tomando esa justicia en sus manos para tomar decisiones que traen destrucción, que traen muerte, que traen luego toda clase de consecuencias, y que después también van a traer otro tipo de consecuencias a la humanidad. Y es que realmente, en este caso, sucede que en el caso de la herida de injusticia, una de las cosas que se da es que hay una sed de venganza. Una sed de venganza. ¿Por qué? ¿Por qué hay una sed de venganza? Las personas quieren eh, encontrar que sea pagado eso, ese daño que se fue hecho. Y la venganza mantiene la herida abierta y fresca, porque es un deseo de tengo que vivir, o sea, que esa persona que me hizo daño, esa persona que me agravió o que me causó esa herida de injusticia, tiene que pagar. Y Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí estamos viendo ya la forma en como Elohim, ¿verdad? Ve la justicia de una manera tan diferente a nosotros. Dice en el 18, en el 12:18 dice, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Él nos dice allí que nos venguemos, nos dice más bien que busquemos la paz con todos. Y el 12:19 nos dice más claramente, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Diciéndonos él que dejemos en sus manos este asunto de la justicia, que no lo manejemos en nuestra fuerza. El 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. El 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí vemos como una fórmula totalmente eh, como contradictoria, porque pareciera como dice, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerle bien a quien me hizo daño? ¿O por qué tengo que buscar la paz cuando esa persona no le importó si me lastimaba o si me estaba causando esa herida, sino sencillamente me la causó, y yo porque tengo que no tener deseos de venganza? Pero aquí es donde viene esa parte de esa justicia divina, que aunque nosotros no la podamos comprender, Él nos está diciendo, porque el verdadero juez supremo de todas las cosas es Él y no nosotros. Y nos está diciendo que lo podamos, que al hacerlo, entonces vamos a cumplir realmente esa justicia que viene de arriba, la justicia del reino de los cielos, y no la justicia de los hombres, que ya lo dijimos, es como trapo de inmundicia delante de los ojos de Adonai. Y entonces aquí vemos el antídoto y la medicina para curarnos de cada una de estas heridas. Y aunque lo repitamos una y otra vez, es el amor y el perdón, que el perdón viene siendo esa manifestación del amor, ¿verdad? Porque el amor, como dice en Corintios, según ese concepto que está en Corintios, que no es como el concepto que nos da el mundo, que el concepto del mundo nos habla de un amor basado en emociones, donde si yo siento, hago, si tengo esa motivación desde el sentimiento,
entonces me muevo a otorgar o a dar eso que yo considero amor. Pero el amor, según nos lo enseña la palabra, el amor dice que es sufrido, que es benigno, o sea, que es bueno, que no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, fíjese, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero la verdad está en la palabra, no está en nosotros. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hablándonos del amor, eh, el amor incondicional, como el que nos ha dado Elohim a nosotros. Y que cuando experimentamos este amor y que damos este amor, no de una manera eh, emocional, sino que accionamos en él como realmente es una decisión que tomamos, o sea, otorgamos el perdón, dando evidencia de ese amor, ¿verdad? Para que realmente seamos libres, porque como lo hemos dicho en las sesiones anteriores, quien otorga el perdón, haciendo manifiesto ese amor incondicional, es el que va a obtener libertad. Y quizás alguno de nosotros sufrió esta herida cuando era niño, porque de pronto quizás alguno de los padres o alguna de las personas que estuvieron a nuestro cuidado pudieron haber causado esta herida hasta sin querer, o quizás nosotros también lo hemos causado en otros, pero el asunto está en que necesitamos perdonar si queremos ser libres, si queremos ser sanados. Si notas que esos síntomas están en ti, necesitas empezar a revisar dónde se causó la herida para poder perdonar a esas personas que de una u otra forma, sin querer, causaron esa herida. También pudo suceder con un cónyuge, con tu esposo o tu esposa, o si todavía ese cónyuge está contigo, todavía esas heridas pueden estar allí y puedes estarlas viviendo todavía y quizás sea una de las causas que esté causando ese conflicto dentro del hogar, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque al estar constantemente expuesto a este proceso de vivir injusticia, pues sencillamente no viene la sanidad. Entonces es importante que todos nosotros nos revisemos bien a fondo y que también le pidamos ayuda al Espíritu Santo, porque Él todo lo conoce, todo lo escudriña, y le pidamos que nos ayude a ver dónde están esas heridas de injusticia en nosotros, para que realmente podamos ser sanos, para que realmente podamos ser libres. Y siendo sanos y libres, realmente vamos a poder también ayudar a otros. Pero ¿cómo podremos ayudar a otros si nosotros mismos no estamos libres, si tampoco estamos completamente sanos? Y sería igual, eso sería semejante a como que usted ve a alguien que se está ahogando y usted tampoco sabe nadar y usted lo va a ir a ayudar a que él no se ahogue. O sea, no se van a ahogar juntos, porque definitivamente usted tiene que primero ser libre usted estar sano, o usted saber manejarse dentro de esto para que usted pueda realmente ayudar a otros en este proceso. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura cuando nos dice que para poder sacar la paja del ojo de mi hermano, yo tengo que primero sacar la viga del ojo, la viga que está en mi propio ojo, dándome a entender que por lo general nuestros problemas son mayores que los que realmente tiene nuestro hermano desde el concepto, desde la perspectiva de que ese es el orden que debemos tener. Primero nosotros para poder ayudar a nuestros semejantes. Y el Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y es que Yahoshua realmente, Él sabe por las cosas que pasamos, Él sabe nuestros dolores, Él sabe todo lo que hemos sufrido. Y Él es el primero que nos otorga el perdón. Y nos dice que nosotros debemos perdonar, porque ese perdón no tiene que ver con sentimientos, no debe nacer desde el sentimiento, sino desde la decisión, desde el accionar. Y yo les contaba la semana pasada acerca de un testimonio que tuve en lo personal de un proceso de sanidad, donde aunque yo viví la herida de traición, en aquel momento la compartía con la herida de traición, pues también en ese mismo momento sufrí con esa persona la herida de injusticia, porque lo que yo estaba viviendo había sido algo, o sea, era una amistad y sencillamente esa persona traicionó
esa amistad, pero fue injusta al no valorar la amistad que yo le estaba dando. Eso causó heridas profundas también de injusticia. Pero cuando el padre me dijo, anda, ve y tú le pides perdón, porque yo también cometí algunos errores en el proceso, yo no quería al principio porque yo decía, pero ¿por qué? Si ella fue, esa persona fue la que me lastimó, me agravió y no le importó, eh, ella merece que le pase todo lo que yo, o sea, que sufra como yo estoy sufriendo. Y era mi deseo, yo tenía sed de venganza, realmente tenía sed de venganza, pero cuando entendí que la única forma de que yo pudiera ser sana, que pudiera ser libre, era otorgando el perdón. Entonces, y entendiendo y comprendiendo recién lo que era el verdadero concepto del amor y lo que era el verdadero amor, que no era un asunto de sentimiento, sino de obediencia. Y a mí el padre me está diciendo, anda, ve, no me está diciendo, mira, si te dan ganas, si te provoca, si sientes, si te parece. No, eso no me dijo él, me dijo, anda, ve y le pides perdón. Y yo dije, bueno, padre, yo voy a ir, voy a ser obediente, aunque no tengo ganas de hacerlo, pero yo siempre he visto que cuando soy obediente, cosas buenas pasan en mi vida. Y fui, lo hice y realmente pues vino un proceso de sanidad, de restauración, de liberación, de salvación, o sea, se desataron tantas cosas buenas que hoy en día pues es una de las cosas a las que me dedico a compartir esto porque si me hizo libre a mí, puede ser libre a cualquier persona y esto no está diseñado solamente para mí, ni para mi hermana, ni para algunas personas que lo están, sino para toda la humanidad, para todo el que diga, yo quiero ser libre, yo quiero recibir esa liberación. Yo quiero vivir una vida plena y feliz, como se decía al comienzo, que Elohim nos hizo nos creó para ser seres felices, contentos, llenos de bondad, pudiendo cumplir nuestro propósito. Y entonces, y otro punto importante del perdón era que para que tú puedas ser perdonado, porque aparte de que se recibe esa libertad, es que tú también vas a poder ser perdonado porque si no, vas a ser, o sea, eres como un reo, vas a quedar como preso a causa de esa falta de perdón. Y aceptar el perdón y el amor de Adonai, porque a veces, y hablaba también en la sesión pasada que el perdón debe tener tres vías. Una es mi relación con el Padre Celestial, donde a veces nos enojamos con Él, porque sentimos que Él, podemos sentir inclusive que Él es injusto, podemos sentir, y ahorita lo voy a hablar un poquito más adelante, voy a hablar sobre esto, que podemos pensar, ajá, pero pareciera que Elohim es injusto y podemos enojarnos contra él, porque nos parece que él no está ejecutando la justicia correctamente, o como leíamos en el versículo donde nos dice que le paguemos con bien al que nos hace mal, y decimos que ¿por qué? Entonces eso nos parece justicia, nos parece a nosotros, pero entonces en ese caso nosotros no tenemos que perdonarlo a él, pero sí tenemos que pedirle perdón porque somos tan soberbios a veces y tan altivos que nos atrevemos a decirle al juez de todas las cosas, al creador de todas las cosas, al que entiende todo, que ve más allá de lo que nosotros vemos, cómo debe hacer las cosas. El otro perdón debe ir hacia nosotros mismos, porque a veces ya Elohim nos perdona, pero entonces nosotros no nos perdonamos. Y también es importante perdonarnos, así como Él nos perdonó, también nosotros perdonarnos. Y el tercer perdón es el que otorgamos hacia aquellos que nos agreden o que nos causan las heridas, perdonarlos a ellos, para que entonces esa liberación se dé completa. Y vamos a ver aquí, en el ámbito espiritual, la calidad distintiva de la justicia divina es que no obtenemos lo que merecemos. Esto es importante. En la justicia divina no obtenemos lo que merecemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se maneja lo que es la gracia, ¿sí? Todos nosotros hemos sido injustos con nuestro Adonai. Le hemos fallado, le hemos rechazado, lo hemos traicionado, lo hemos menospreciado. O sea, todos nosotros somos culpables de recibir un pago de la maldad que ha operado en nuestro corazón. Pero en vez de recibir todo lo que merecemos, hemos recibido la gracia. Y en lugar de ir a la cárcel, obtenemos el perdón o la posibilidad de ese perdón.
Pero si tú no estás siendo libre, o si no estamos siendo libres en alguna área de nuestras emociones, porque esto tiene que ver con el área emocional, es porque quizás te está faltando perdonar a alguien. Y aquí pues yo les puedo hacer una sugerencia también, es una de las cosas que a mí en lo personal siempre me ha servido, porque hay veces en que realmente humanamente no somos capaces, como que no somos capaces de perdonar. O sea, nuestro ser no da para eso, pero sí podemos ir a la fuente del amor y del perdón que es Yahushua. Y decirle, Padre, yo siento que esta persona me hizo esto o aquello, pero yo no sé cómo perdonar, pero yo quiero que tú me otorgues ese amor en mi corazón, lo derrames de tal manera que yo pueda amar y perdonar de la forma en como tú me amas y me perdonas a mí. Y créame, esa es una oración que el Padre está esperando que cada uno de nosotros hagamos, porque Él dice que eso está conforme a su voluntad. Y esa es una oración que Él dice, sí, claro que sí, yo lo voy a conceder, porque si Él nos está diciendo que quiere que vivamos en paz, ¿cómo no nos va a otorgar una respuesta con un sí a esa petición? Entonces, en lugar de ser para siempre culpables, se nos concede un borrón y cuenta nueva, y es lo que Él quiere que hagamos también nosotros con los que nos ofenden. Y se nos invita a caminar al lado del Mesías Elohim y se nos permite vivir bien. Isaías 51:7 dice, oíme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestiduras lo comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Y aquí yo creo que esta parte es importante porque es cuando entendemos que la justicia de nuestro Padre eterno no opera como la nuestra, porque en Él el tiempo es eternidad. Y lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y nosotros queremos que la ley se cumpla cuando nosotros queremos, cuando a nosotros nos parece, o porque nos desesperamos. Pero en vez de soltar nuestras cargas en Él y decir, bueno, Padre, te entrego este caso, lo pongo en tus manos, tú eres el juez soberano sobre todas las cosas, haz como tú quieras, haz conforme a tu voluntad, pero sana mi corazón para poder amar y vivir en libertad como tú quieres que yo viva. Y cuando hacemos esto, mire, se experimenta una paz tan grande, tan maravillosa, que es como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Y la verdadera justicia es la Torah de Elohim, y el cumplimiento de la Torah es el amor. Entonces, si usted quiere saber cuál es la verdadera justicia, pues son las leyes de nuestro Adonai. Y el cumplimiento de esas leyes es el amor. Cuando usted ama, cuando usted está amando, pero amando no solo de boca, sino de hecho. Porque cuando usted, y es una cosa que es impresionante, mire, yo le puedo dar muchos testimonios acerca de mí. Yo fui criada en una iglesia donde eh, yo puedo decirlo de esta manera, yo amo mucho a esos hermanos, agradezco mucho el tiempo que el Padre me tuvo allí en esta congregación cuando crecí en este lugar, pero definitivamente había mucha religión, porque mucho era de boca para afuera solamente, pero no había realmente eh, esa evidencia de amor verdadero. Y cuando digo evidencia es porque la religiosidad precisamente se muestra en esto, o sea, en como una apariencia. O sea, yo digo, puedo decir de boca te amo, pero si a la verdad, cuando me encuentro contigo, no soy capaz de mostrar el amor, por ejemplo, mostrándote el afecto o no teniendo ningún tipo de rencilla o inclusive compartiendo contigo, eso quiere decir que todavía no he perdonado, aunque yo diga que sí. Entonces ahí debería revisar dentro de mí porque el cumplimiento de la ley es el amor, pero el amor verdadero que está acompañado de acciones con respecto a esos mandamientos que Yahushua nos dio. ¿Ves? Donde podemos inclusive darle cosas buenas al que nos agravió, aun cuando no se lo merece, como tampoco nosotros nos merecemos el perdón de nuestro Yahushua. Y Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga un necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te has echado en la cárcel. Qué bonito este pasaje. Fíjese cómo el mismo Yahushua nos da un ejemplo de qué importante es que nuestra justicia sea evidente por el cumplimiento de la ley, no por el cumplimiento de la ley en el amor, ¿verdad? No en la letra, porque otra vez volvemos a decir, o sea, si usted dice, aquí como dice, no, yo amo a mi Elohim, yo cumplo los mandamientos, pero usted no tiene cuentas pendientes con su hermano y va a tratar de dar una ofrenda. ¿Cómo usted va a dar una ofrenda si usted no se ha puesto a cuentas con su hermano? Y su hermano puede ser su esposa, su hermano puede ser sus hijos, su hermano puede ser un familiar, su vecino, su hermano puede ser cualquiera que de alguna u otra manera esté agraviándole y que usted sabe que tiene que resolver eso. Entonces, pidámosle a nuestro Padre que Él nos guíe, que nos muestre, que nos ayude a encontrar dónde puedan estar estas heridas de injusticia en nuestras vidas, para que realmente podamos ser limpiados y sanados, así como dice la palabra, que sean vendadas y curadas nuestras heridas, para que realmente podamos vivir en esa plenitud que Mashiach nos quiere otorgar. Y es que Él nos quiere sanos. Él ya vino y hizo por nosotros, o sea, nos otorgó el perdón y sufrió por causa de nuestras rebeliones. Pero Él está esperando que nosotros ahora respondamos a ese amor, mostrando el mismo amor que Él nos ha dado con respecto a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, para que realmente seamos testimonio. Porque no es cuánto podamos sabernos versículos, no es cuánto podamos, y todo eso está bien, todo eso hay que hacerlo, no es cuánto nos podamos congregarnos, todo eso es necesario hacerlo. Pero si todo esto se hace y no se tiene amor, como dice la palabra, hermanos, somos como címbalos que retienen. Esa es la verdad. Y esa verdad es dolorosa. Pero a mí cuando el Padre me mostró, yo recuerdo, a mí me da mucha risa porque yo hoy lo cuento con risa, pero en aquel momento no me daba risa porque le comenté que yo estaba en una iglesia donde crecí. Yo creía que la vida del cristianismo era lo que me vestía, lo que me ponía, las tradiciones. Más sin embargo, cuando yo tuve mi encuentro personal, el Padre y es más, yo recuerdo que yo pensaba que yo era muy santa. y el Padre me dijo, déjame mostrarte qué tan santa eres. Y cuando empezó a hacer que me viera hacia mí misma, hacia adentro, y empezar a ver el orgullo, la vanidad, la falta de amor, el rencor, la falta de perdón, la sed de venganza, todas estas cosas que me contaminaban el corazón y que causaban todas esas heridas, que de una a una el Padre fue vendando y ha ido vendando y todavía, porque sigue trabajando al sol de hoy, yo sigo siendo sanada, pero le puedo decir que gracias al Padre Celestial hoy vivo una vida de gozo, de paz, de gratitud y con un corazón cada vez más preparado para poder perdonar una y otra vez. Cuántas veces he sufrido a veces, otra vez, cada una de estas heridas, porque mientras estemos en este plano natural, hermanos, nos toca ser fuertes para seguir enfrentando esto. ¿Por qué? Porque la humanidad está enferma. Esa es la verdad. Está enferma. Pero nosotros que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que entendemos que el amor de Él habita en nosotros, tenemos que estar fortalecidos para soportar, así como Mashiach soportó, y poder dar ese amor que nos ha dado y poder mostrar, que Él pueda mostrar a través de nosotros su amor perfecto. Y bueno, eh, ya sabemos entonces que esas heridas emocionales nos impiden ser nosotros mismos, nos impiden crecer para convertirnos en los que fuimos llamados a ser,
seres hermosos creados para la bondad, para la belleza, en la sencillez de la vida, creados para la paz, la solidaridad y el amor. Y hermano, y si usted no está viviendo eso, entonces usted necesita pedir al Padre que haga un profundo trabajo dentro de su corazón, y cuando usted empiece a vivir estas cosas, usted va a decir qué maravilloso, qué precioso, y va a poder otorgarlo también a otros y ayudar a otros que también ellos sean sanos. Esto es todo por esta clase, que Yahushua me los bendiga.